La actitud de México respecto a la cuestión cubana fue siempre clara y congruente con los principios de su política exterior. Nunca aceptó el veredicto segregacionista dictado por la OEA en Punta del Este, Uruguay, en 1964. Defendió siempre el derecho de cada pueblo a determinar su propio destino y, en pleno ejercicio de su soberanía, decidió mantener intactas sus relaciones con el país segregado. Luego, iniciaría una lucha diplomática que concluyó el 29 de julio de 1975 en San José de Costa Rica, cuando la propia OEA decidió levantar las sanciones que México jamás acató. De esta actitud, de su significado para el futuro de los pueblos latinoamericanos, de las perspectivas de dos naciones unidas por el respeto mutuo y de varios temas más, hablaron el presidente Echeverría y el primer ministro Castro Ruz durante una conferencia de prensa conjunta que sostuvieron la tarde del 21 de agosto de 1975 en La Habana, Cuba. La grabación de esa entrevista, que los corresponsales extranjeros calificaron, por muchos conceptos, como desusada, integra este disco. Bien, compañeros, buenas tardes. De acuerdo con la solicitud de los periodistas que acompañan al excelentísimo señor presidente Echeverría, vamos a celebrar esta tarde una entrevista de prensa a la que han accedido su excelencia el presidente de México y el comandante en jefe, compañero Fidel Castro. Por la comitiva de prensa de la delegación mexicana, el subsecretario de la presidencia, el licenciado Fausto Zapata, le irá dando la palabra a los periodistas mexicanos y alternativamente se la irá dando el que habla a los periodistas cubanos y a los periodistas extranjeros acreditados en Cuba. Hemos previsto una hora de duración para la conferencia de prensa de esta tarde. Sin más preámbulo, pues nosotros le vamos a dar la palabra al señor Zapata. Debemos anunciarle también que en el curso de la tarde le entregaremos copia del comunicado conjunto suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno revolucionario de Cuba con motivo de la visita del excelentísimo señor presidente de México y su delegación oficial. La palabra del señor Zapata. Pues entramos una buena vez en materia y tiene la primera pregunta el señor Julio Pomar del periódico El Día. Es para mí, ¿no? Para el señor comandante Fidel Castro Ruz. A ver. Señor, hay una evidencia histórica que consiste en el hecho de que México y Cuba han sido los dos países de América Latina más golpeados por el imperialismo en su historia. Pero a la vez han sido los dos países únicos que en América Latina han desarrollado revoluciones sociales profundas, cada una en su tiempo y distinta según esto. La pregunta es esta: ¿cree usted que México y Cuba estarían dispuestos y maduros para afrontar una alianza histórica que los hiciera luchar de mejor manera por la independencia en todos sus órdenes? Yo creo que sí. Y de hecho todos los pasos que hemos dado nos acercan a esa posibilidad. Estoy de acuerdo contigo en que nuestros países han sido los dos países más golpeados. ¿Cuál de los dos fue más golpeado? Tal vez México, porque lleva más años de vida nacional y de vida independiente, y porque perdió más de la mitad de su territorio. Nosotros llevamos menos años, pero hemos sido golpeados también duramente. Cuando prácticamente la guerra de independencia estaba concluida, España estaba agotada, se produce la intervención de Estados Unidos y nacimos a la vida republicana con una enmienda Platt que daba derecho constitucional a intervenir en Cuba y una base naval que todavía persiste. Pero si México perdió casi el 55% de su territorio, nosotros tenemos ocupado por la base naval el 0.01 del territorio nacional. En dos palabras, los Estados Unidos tienen ocupado 10.000 hectáreas del territorio de Cuba. Pero ciertamente, aunque otros países han sido golpeados,
Yo estoy de acuerdo en que México y Cuba han sido los dos países más golpeados. Pero no estamos pensando en la unión solo de México y de Cuba. Estamos pensando en la unión de todos los pueblos de América Latina para la defensa de sus prerrogativas, de sus derechos, para la defensa de su independencia, para la supervivencia en el futuro y para la posibilidad de jugar un papel entre todos los pueblos del mundo. Solo unidos podemos defendernos de enemigos poderosos. Y solo unidos podemos jugar un papel en el mundo del futuro. La siguiente pregunta, por favor. Por favor, los compañeros que se identifiquen diciendo el nombre y el órgano de prensa que pertenece. Orlando Castellanos, de Radio Habana, Cuba. Señor presidente Echeverría, acaba usted o está terminando aquí en Cuba una gira por 15 países de Asia, África, Medio Oriente y el Caribe. Quisiéramos que, en síntesis, nos dijera sus impresiones de este viaje y lo que representa para México y para los países visitados por usted en lo cultural, económico, político. Ha sido un viaje, en realidad, lleno de interés. En momentos críticos para muchos de los países que visitamos. Quisimos ver de cerca lo que desde lejos sabíamos que algunos países exportadores de petróleo, que disponen de grandes recursos financieros por ello, están haciendo. Fuimos, por tanto, y altero el orden de los 14 países que con Cuba hemos visitado. Argelia, al Kuwait, Arabia Saudí y a un país musulmán, no árabe, el Irán. México, que ha estado alejado del África Negra, quiso también que visitáramos dos países del África Negra. Fuimos al Senegal y a Tanzania. Pero este conflicto del Medio Oriente tan complicado, y solo con el objeto de conocerlo un poco más a fondo, de estar precisamente, y allí estuvimos, en los campos donde se han librado batallas. El conflicto entre países árabes e Israel nos hizo ir también a Egipto, a Jordania y a Israel. Desde hace mucho tiempo queríamos venir a Cuba. Estas buenas relaciones que ahora fructifican de modo tan tangible y tan relevante son de varios años para atrás. Ciertamente, México nunca rompió relaciones con Cuba, pero también ciertamente en los 4 años y medio de mi gobierno se han intensificado hasta en aspectos muy cordiales las relaciones entre Cuba y México. Estamos en una intensa tarea de incremento de vinculaciones con el Caribe. No se ha considerado a México como un país del Caribe, pero tenemos cerca de 800 kilómetros en la costa de Quintana Roo, en la península de Yucatán y en las islas tan hermosas como esta, de Cozumel y de Isla Mujeres. Y en esta tarea de incrementar nuestras relaciones de todo género con el Caribe, no solamente quisimos culminar nuestra gira en Cuba, sino visitamos antes, cuando partíamos al Viejo Mundo, Guyana, y poco antes de llegar a Cuba estuvimos en Trinidad y Tobago. Sería mucho lo que pudiera decirse de una visita a 14 países que hemos realizado sin prejuicios en todas partes, con el ánimo despejado, observadores, porque habíamos leído muchas cosas de los países visitados,
Conocíamos la biografía de sus personajes, su producción, su historia, sus aspiraciones, pero cuando tenemos oportunidad de acercarnos a sus protagonistas, tenemos el documento en la voz palpitante de ellos y muchas cosas que sabíamos las hemos ratificado y otras que a través de los autores políticos o de los historiadores creíamos saber, las hemos rectificado y esto ha sido de singular actividad. Nosotros hemos manifestado que somos los estados desunidos del sur. Esto históricamente nos ha debilitado. Los Estados Unidos de Norteamérica, desde que obtuvieron su independencia, lo hicieron los propios padres de la independencia del destino manifiesto. ¿Qué era el destino manifiesto? Era seguir, como en las leyes físicas, una especie de gravitación hacia el sur y hacia el este. Y eso ha causado los graves problemas que han repetido en el Nuevo Mundo, lo que constituyó durante muchos siglos una serie de errores en el Viejo Mundo. Pensamos que ante la crisis mundial, ante la crisis que significa la lucha de Israel con los países árabes, ante la crisis que significa la determinación de nuestros pueblos por alcanzar una liberación y un respeto a su soberanía, y que todos sus intentos tan justos, tan respetables por un desarrollo autónomo sean reconocidos, una visión al mundo es importante. En la medida en que estemos solos, los países pequeños o los países débiles, estaremos más expuestos a las agresiones injustificadas. ¿Qué le podría decir de este viaje que tan venturosa, tan agradablemente fulmina en Cuba? Que hemos ratificado y visto más de cerca los problemas del Medio Oriente, que hemos visto qué están haciendo los países que exportan mucho petróleo y disponen de grandes caudales. Ya sabíamos lo que hacían, hemos visto de cerca lo que están haciendo. Y hemos hecho muchos amigos. Se puede hablar de los problemas civilizadamente. México ha podido ir de un país a Israel y con una hora de diferencia charlar con el presidente de Egipto y con los dirigentes de Israel. Y 4 días después charlar con los dirigentes de Israel y hablar con el rey de un país árabe. Ha podido sobrevolar, lo hemos hecho, los lugares de lucha y escuchar de uno y otro lado las explicaciones. Hemos hecho amigos, porque estamos equidistantes de las potencias, porque estamos en una actitud que nos permite, aunque esto nos impida resolver algunos problemas, esto que es la resolución de un problema esencial en nuestra historia, ir a un lado o a otro. Hemos visto así la división que existe en el campo socialista en 2 países tan importantes como la URSS y como China. Hemos ido al Medio Oriente. Hemos podido visitar, por ejemplo, antes Venezuela y 2 países con los que tiene algunos conflictos, como Guyana y como Trinidad y Tobago. Y esto nos permite defendernos más, nos permite poder ser más solidario con nuestros amigos, nos permite luchar, esa es la síntesis, con mayor base por nuestros derechos. El camino es muy largo todavía para llegar a las realizaciones y a la plenitud de lo que queremos. Debemos, pues, despertar, vincularnos con todo el mundo, verle, como quería Martí, de uno de ellos, verle a muchos monstruos en las entrañas para conocerlos a fondo y afirmar nuestros intereses, nuestra cultura, nuestra independencia, vitalmente. Este es, en síntesis, algo de lo mucho que podría decirle de este viaje que ha culminado maravillosamente en Cuba gracias a la gentileza de los cubanos. Luis Cantón Cetina. Para el señor primer ministro, ¿hasta qué punto Cuba ha dejado de exportar su revolución a países de América Latina y de África?
Yo te puedo hacer otra pregunta. ¿Hasta qué punto hemos exportado nosotros revolución? Porque para dejar de exportar hay que exportar revolución. Nosotros tenemos una convicción profunda: la revolución no puede ser exportada. ¿Quién habría sido capaz de importar una revolución en Cuba o de exportar una revolución a Cuba? ¿Quién, si no nosotros mismos, habríamos podido hacer esta revolución? ¿Quién habría sido capaz de exportar una revolución a México? ¿Quién, si no los mismos mexicanos y las condiciones objetivas, habrían sido capaces de hacer la revolución mexicana? ¿Quién habría sido capaz de exportar al viejo imperio ruso la revolución bolchevique? ¿Quién habría sido capaz de exportar la revolución francesa? No conozco ningún caso de revolución exportada. Aquí hay una confusión entre los principios de la solidaridad y la cuestión de la exportación de las revoluciones. Nosotros vivimos un mundo que no puede vivir de otra forma que atenido a normas internacionales. Y hemos estado siempre dispuestos a vivir respetando esas normas. Los que no tendrán jamás derecho a exigir el respeto a esas normas son los que tratan de exportar las revoluciones. Y si en Cuba ocurrió una revolución a la que no la exportó nadie, los Estados Unidos hicieron infinitos esfuerzos por exportar la contrarrevolución a Cuba y fracasaron en el Escambray, en Girón, con sus bloqueos económicos y con todas sus medidas hostiles. Nos defendimos como correspondía y trató de exportar la revolución a Cuba en contubernio vergonzoso con la totalidad de los estados latinoamericanos, con la honrosa excepción de México. ¿Qué derecho tenían aquellos países que se sumaban al bloqueo económico contra Cuba, al aislamiento de Cuba, al intento de aplastar la revolución cubana, a que nosotros nos atuviéramos a ningún tipo de normas? Y por supuesto nos considerábamos con el derecho a practicar nuestra solidaridad con los movimientos revolucionarios de otros países. No estábamos tampoco sujetos a ninguna norma. Aquellos que querían exportar la contrarrevolución a Cuba no tenían derecho a protestar contra nuestra solidaridad hacia el movimiento revolucionario de esos países. Pero hay una historia que habla por sí misma. Es la historia de las relaciones de México y de Cuba, en que nosotros nos hemos atenido estrictamente a las normas de convivencia internacional y no se dio un solo caso en que se pudiera decir que hubo una actividad de Cuba relacionada con la política interna de México. Pero aquellos que pretendían intervenir en la política interna de Cuba no tenían derecho a protestar, no contra intervenciones nuestras en sus países, sino contra nuestra solidaridad hacia esos países. Yo puedo decir aquí en nombre de la Revolución Cubana que nosotros nos hemos atenido a normas internacionales y estamos dispuestos a atenernos a esas normas, y que quienes respeten esas normas encontrarán por nuestra parte nuestro respeto a esas normas. Yo creo que lo que corresponde no es hablar de la exportación de revoluciones, porque no pueden ser exportadas. De lo que corresponde hablar es de las exportaciones de contrarrevolución que intentó Estados Unidos. Y creo que es un hecho histórico conocido que Estados Unidos exportó, desgraciadamente con éxito, la contrarrevolución y el fascismo en Chile. Es de eso de lo que hay que hablar. Estados Unidos intervino inescrupulosamente en la República Dominicana con 40.000 infantes de marina para impedir el triunfo de la revolución en Santo Domingo. Es de eso de lo que hay que hablar, y no de las supuestas e hipotéticas intervenciones de la Revolución Cubana.
¿Alguna pregunta de los corresponsales extranjeros acreditados permanentemente en Cuba? Michel Porcherón, de Franpress. El Departamento de Estado, comandante, acaba de anunciar un levantamiento parcial del bloqueo económico contra Cuba, y el Departamento da una serie de precisiones sobre el levantamiento. Y eso oficial. Quisiera saber entonces lo que opina usted en cuanto a eso, y cuál es ahora un poco la posición de Cuba en ese asunto, y cuál es el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Efectivamente, hoy han llegado algunas noticias cablegráficas de que se ha producido un levantamiento parcial del bloqueo económico contra Cuba por parte de Estados Unidos. Este bloqueo se ha mantenido durante 15 años aproximadamente, antes de los acuerdos de la OEA. El establecimiento del bloqueo fue un acto unilateral de Estados Unidos. Después ratificó las medidas de Estados Unidos. Lo mismo que hizo en Santo Domingo. Habría sido posible esperar que la OEA se reuniera y condenara la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo. Pero la OEA se reunió, santificó la intervención, e incluso algunos países enviaron tropas a Santo Domingo. Esa, por lo general, es la conducta de la OEA. Estados Unidos estableció bloqueo unilateral, fue apoyado por la OEA, se nos excluyó a nosotros del derecho de pertenecer a la OEA, porque teníamos un régimen social incompatible con los principios de la OEA. Precisamente en la Carta de los Derechos y Deberes de las Naciones, tan brillantemente promovida e impulsada por el presidente Echeverría, uno de los primeros principios que se establece es el derecho de cada país a tener el régimen social que estime pertinente. A nosotros por eso se nos expulsó de la OEA. Ahora se han producido algunos cambios. Esa situación de aislamiento de Cuba era insostenible en la realidad. No tenía ningún fundamento político, fundamento moral. Incluso los países latinoamericanos en número creciente iban desacatando esos acuerdos de la OEA. Como consecuencia, recientemente en Costa Rica se acordó no quitarnos las sanciones. Todavía estamos sancionados. Hay que preguntarse por qué estamos sancionados nosotros. Pero se acordó que las sanciones, bueno, no que las sanciones, sino que cada país era libre de establecer las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba. Es decir, se consagró el derecho de cualquier país latinoamericano a establecer relaciones diplomáticas y económicas con Cuba. Muchos países no habían necesitado de ese permiso. Y el primero, entre todos, fue México, que nunca acató esos dictados. Y por lo tanto México no recibió ninguna libertad, porque México se había tomado su libertad soberana de mantener las relaciones con Cuba. Ahora Estados Unidos da nuevos pasos. Nosotros habíamos dado pasos importantes. Por ejemplo, nosotros propiciamos un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para resolver el problema de los secuestros de aviones. No sé si ustedes saben o ustedes recuerdan que los secuestros de aviones fueron un invento diabólico establecido por la CIA contra la Revolución Cubana. En los primeros tiempos de la Revolución nos robaban aviones, nos robaban helicópteros, ofrecían $100,000 a cada piloto de la Fuerza Aérea que se fuera con un avión de Cuba. Pero todas aquellas cosas, como un boomerang, se volvieron contra los propios Estados Unidos. Todas aquellas ilegalidades y todas aquellas violaciones del derecho internacional, en un momento se volvieron contra Estados Unidos, porque ningún país tiene más delincuencia,
Ningún país tiene más caos social. Ningún país tiene más gente desequilibrada que Estados Unidos. Y entonces, por razones de todo tipo, en algunos casos políticas, otras por razones de delito común y otras veces por cuestiones de desequilibrio mental, secuestraban aviones y lo traían a Cuba. Eso no era un problema de Cuba, era un problema de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos miles de aviones, ni poderosos monopolios aéreos. Sin embargo, nosotros, sin condición de ninguna clase, estuvimos dispuestos a firmar aquel convenio precisamente para resolver un problema que afectaba no solo al pueblo de Estados Unidos, sino a todo el mundo. A pesar de que no existía ninguna relación entre Estados Unidos y Cuba, firmamos el convenio aéreo por consideración al pueblo de Estados Unidos y por consideración a la opinión internacional, sin condiciones de ninguna clase, y contribuimos a resolver un importante problema para Estados Unidos. Hasta este momento no se había producido ningún acto de reciprocidad en ese sentido por parte de Estados Unidos. Hay que decir que ya en la reunión del TIAR, actuando de una manera realista, votaron con la mayoría de los latinoamericanos. En Quito se abstuvieron, y con él sus amigos, más incondicionales. En Costa Rica votaron por la fórmula del derecho de cada país a establecer las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba. Ahora han dado un nuevo paso. Ese paso consiste en la supresión de algunos aspectos del bloqueo económico. Porque, como le dije a algunos periodistas recientemente, hasta ahora el bloqueo norteamericano se mantenía con toda su fuerza. Ahora han tomado 3 medidas esencialmente. Uno es liberar de restricciones a las compañías multinacionales, o mejor dicho, llámesele como se quiera, a las, creo que le llaman subsidiarias de las empresas norteamericanas que radican en terceros países para exportar productos a Cuba. La segunda medida es suprimir las sanciones económicas que aplicaban a terceros países que comerciaban con Cuba. Es decir, ellos tenían prohibido dar ninguna ayuda alimenticia a cualquier país que comerciaran con Cuba. Recuerdo que, por ejemplo, a Bangladesh, que nos vendía sacos de yute a nosotros para envasar azúcar, que estaba en una situación muy difícil, le ofrecieron no sé si 100 o 200.000 toneladas de cereales. No creo que iba a liquidar el hambre en aquel país de 70 millones de habitantes, pero le pusieron como condición que no podía exportar sacos de yute a Cuba. Y Bangladesh se vio obligada a suspender las exportaciones de sacos de yute a Cuba. Ahora han suprimido esa medida. Y por último, han eliminado otra restricción. Ellos prohibían que los barcos y aviones que volaban a Cuba pudieran tocar puertos o aeropuertos de Estados Unidos. Ahora han suprimido también esa restricción, son 3 pasos. Sinceramente considero que son pasos positivos. Nosotros recibimos con satisfacción esas medidas. No obstante, subsiste en su esencia el bloqueo económico, que es la prohibición de todo comercio entre Cuba y Estados Unidos. Es una medida punitiva que también está prohibida en la Carta de Derechos y Deberes de las Naciones, aprobado por la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Digamos que el bloqueo ha sido suspendido parcialmente y saludamos ese gesto del gobierno de Estados Unidos. Pero el bloqueo se mantiene todavía en su esencia, en la forma en que más afecta a la economía de Cuba. Y nosotros sinceramente deseamos que el bloqueo sea levantado en lo esencial. No le estamos exigiendo a Estados Unidos que nos dé una cuota azucarera, o que nos dé crédito, ni mucho menos, que mantenga las relaciones que mantiene con otros países. Pero la prohibición de comerciar con Cuba es todavía una medida muy atentatoria y muy gravosa para la economía cubana. Los Estados Unidos consideran el bloqueo o el embargo como un acto de guerra, a tal extremo que han declarado que si los países árabes
aplican de nuevo un embargo del petróleo, estarían dispuestos a acudir a medidas militares. De hecho, consideran el embargo como un acto de guerra. Y sin embargo mantienen el embargo contra Cuba. La prohibición de que Estados Unidos exporte ni un solo producto a Cuba. Elementos, materiales energéticos, materias primas, maquinarias, equipos, tecnologías, alimentos, medicina, prácticamente prohíben cualquier tipo de exportación a Cuba. Y durante 15 años hemos soportado esa situación. Si Estados Unidos es consecuente con sus proclamas, si considera el embargo petrolero como un acto muy hostil, nos parece que debe suprimir el embargo que existe para que se exporte a Cuba absolutamente nada. Nos parece que se debe suprimir la prohibición del comercio entre Estados Unidos y Cuba. No resulta fácil negociar cuando uno tiene un puñal en el pecho, porque un puñal en el pecho atenta contra la dignidad de aquel que tiene el puñal en el pecho. Y ese es el caso de Cuba. Nosotros estamos decididos o dispuestos a discutir con Estados Unidos en un plano con absoluta seriedad y con absoluta sinceridad y responsabilidad. Pero no quisiéramos discutir con un puñal en el pecho. Esa es la posición del gobierno revolucionario de Cuba. Para que exista un clima verdaderamente sano de discusión de las diferencias de Estados Unidos y Cuba, que abarcan muchos problemas, problemas que van desde la cuestión de las indemnizaciones, tanto de las indemnizaciones que ellos puedan reclamar contra nosotros como de las indemnizaciones que nosotros podamos reclamar contra ellos por 15 años de bloqueo, así como otros problemas, cual por ejemplo la ocupación de una parte de nuestro territorio nacional, la base naval de Guantánamo. Se debe crear un clima de igualdad y de dignidad y de honor para discutir. No quisiéramos tener que discutir con un puñal en el pecho. Esa es nuestra posición. Pero saludamos esas medidas tomadas de supresión parcial del embargo y lo consideramos un gesto positivo del gobierno de Estados Unidos. Froilán López Narváez, de Excelsior. Comandante Fidel Castro. En el fondo, señor, no hay vía pacífica al socialismo. Si se recuerda que la lucha revolucionaria de los militantes de partidos socialistas y las luchas obreras son cruentas generalmente a través de la represión, seguramente no hay una vía pacífica, cabalmente pacífica al menos, al socialismo. No obstante, Chile, en su primer momento revolucionario socialista, al parecer Portugal, seguramente Portugal, parecen ser instancias contemporáneas, inmediatas, de que la lucha revolucionaria prosocialista no sea tan cruenta. ¿Cree usted, señor comandante, que se ha posibilitado en nuestros días más ampliamente una vía menos cruenta o un tanto cuanto pacífica al socialismo? Y de ser esto así, en Latinoamérica, ¿avisora usted algunos movimientos de este corte? Hasta ahora la historia ciertamente nos dice que no ha habido ninguna vía pacífica para el socialismo, eso es cierto. La primera revolución socialista fue la Revolución Rusa. Después vino la guerra contra el fascismo, muy violenta, que se tradujo en la extensión del campo socialista a numerosos países. La revolución china, que fue violenta. La revolución vietnamita, que fue una mezcla de revolución nacional liberadora y una lucha también por el socialismo. La revolución cubana. La revolución en Chile se vio interrumpida por la violencia. Hasta ahora, ciertamente, la historia demuestra eso. ¿Por qué? Porque surge una nueva forma de sociedad en un país aislado, en un grupo de países, en circunstancias en que el imperialismo es todavía muy poderoso. Y ha impedido o tratado de impedir, hasta ahora no ha impedido ninguna revolución, como no sea la supresión del proceso chileno,
con lo cual no ha hecho sino dilatar la revolución chilena, no impedirla. Ahora, eso depende de factores, de países, de correlaciones de fuerza. Si es cierto de que inicialmente la revolución socialista nació al mundo en medio de la violencia, no quiere decir eso que podamos postular la absoluta imposibilidad en cualquier tiempo histórico y en cualquier país de los cambios sociales profundos por vía pacífica. En Chile había una situación muy difícil. Todavía la Unidad Popular no tenía la mayoría de los electores. Tenía un ejército llamado ejército apolítico, con una mayoría parlamentaria de derecha, una vieja constitución burguesa, una crisis económica, una baja tremenda del precio del cobre, una gran cantidad de dificultades que aprovechó precisamente el imperialismo para promover la conspiración, primero la desestabilización, una nueva palabra que ha surgido en el vocabulario político, y después la conspiración y el golpe y el asesinato del presidente Allende. Eran circunstancias difíciles. No quiere decir esto que teóricamente no puedan ocurrir condiciones en que haya una aplastante mayoría del pueblo, una mayoría parlamentaria, un ejército de otro tipo, en que pudieran permitirse la posibilidad de un tránsito pacífico del capitalismo al socialismo. No podemos excluirlo porque las circunstancias cambian. En los nuevos tiempos históricos se produce una correlación nueva de fuerzas. Entonces eso depende de la correlación de fuerzas internas, en primer lugar, y en segundo lugar de la correlación de fuerzas externas. Internamente porque es cada país el que puede hacer sus cambios, y externamente porque una correlación de fuerzas internacionales puede impedir la acción del imperialismo. Pienso que muchos países, incluso conozco casos de gobiernos que en un principio no plantearon el socialismo como objetivo, que se independizaron. Tenemos el caso, por ejemplo, del Congo de Brazzaville. Y entonces el gobierno ha evolucionado hacia el socialismo y están llevando a cabo un programa socialista. El caso de Yemen del Sur, conquistaron su independencia, se estableció un gobierno popular y están trabajando también por el socialismo. El caso de Somalia en África, el caso de Argelia, primero fue una liberación nacional y ahora están trabajando también por el socialismo. Claro que estos países no conquistaron la independencia sin lucha. Ni Yemen, ni Somalia, ni Argelia conquistaron la independencia nacional sin lucha. Esa lucha dio lugar a un poder popular y le creó las condiciones para un avance ulterior hacia cambios sociales más profundos. Me parece que las revoluciones se seguirán produciendo en el mundo de una forma o de otra. Yo no me atrevería a decir que no se pudiera producir en ningún país un cambio pacífico. Vamos a poner un ejemplo. En Italia la izquierda es muy fuerte. Hay un partido comunista fuerte, un partido socialista fuerte. En cualquier momento la unión de esos partidos puede crear una correlación de fuerzas internas muy grande que facilite la vía hacia el socialismo por caminos pacíficos. Y eso puede ocurrir en otros países de Europa. En Estados Unidos a veces surgen, en Estados Unidos no, en América Latina, movimientos populares muy fuertes, con una mayoría muy grande, una mayoría parlamentaria, una mayoría popular muy grande, en que se puede crear condiciones para un tránsito pacífico. No podría asegurar de ninguna manera ni establecer como dogma que es imposible el tránsito pacífico. Hasta ahora no ha sido posible, pero lo creo posible en el futuro de la humanidad, a pesar de nuestra propia experiencia y de que en Cuba no habría sido posible de otra forma que como la hicimos nosotros. Eso es lo que te puedo responder sobre la cuestión. Un periodista de la prensa nacional, por favor, de la prensa cubana. Siguiente. Álvarez Quiñones, del periódico Granma. Quisiera preguntarle al señor licenciado presidente de México, ¿cuál es su impresión
relación con el recibimiento popular tributado ofrecido por nuestro país, y cómo valora usted los sentimientos de amistad del pueblo de Cuba hacia el pueblo de México. Con ser la acogida que nos han dado, la gran recepción que nos han brindado, llena de cordialidad, de gentileza, yo no me puedo limitar simplemente a una interpretación superficial. Es hospitalario el pueblo cubano. Somos vecinos, somos hermanos, tenemos muchos factores de solidaridad, pero hemos estado en una lucha que a veces vemos como estrictamente latinoamericana, a veces solo la vemos como vecinos muy cercanos de una gran potencia, con todas sus consecuencias. Yo creo que es preciso interpretar estos hechos sin dejar de valorar lo anecdótico, aunque sea muy grato, dentro de un contexto general. Hay una crisis grave, hay un desequilibrio profundo, hay una inconformidad de muchos países que está exigiendo dejar a un lado diferencias, subrayar afinidades con los vecinos más próximos y con países con los que haya un común denominador, una base para el entendimiento, aunque estén lejanos. Si los cubanos nos han recibido con extraordinarias demostraciones de júbilo, y no solo ahora, a todas las delegaciones que durante 4 años han venido a ver la ganadería tropical desarrollada para alimentar fundamentalmente a los niños cubanos de modo tan excelente, para ver los resultados de la pesca, para ver el gran desarrollo de la educación. 50 distinguidas mujeres que enviamos de visita y que estuvieron aquí hace 3 meses en contacto con las autoridades y con las organizaciones de mujeres cubanas. Una delegación artística que encabezó mi esposa, como ustedes saben, en enero. Ha sido una conducta permanente. Cuando a mí alguien me decía en el camino que cómo sería aquí la recepción, yo les dije que iba a ser de la forma más cordial, por los antecedentes inmediatos y porque estamos dentro del tercer mundo en una búsqueda de solidaridad, de ayuda recíproca, para trascender unidos una crisis que es muy honda. Ese es para mí el significado de la cordialidad profunda de esta recepción. Si me permite, compañero, yo quiero decir algo sobre eso. Nuestro pueblo ha recibido al presidente Luis Echeverría de una forma excepcional, pero no como resultado de una gentileza especial nuestra hacia el presidente Echeverría. Creemos que hemos recibido al presidente Echeverría como debía ser recibido, como tenía que ser recibido el presidente del país y del pueblo, que fue excepción en su conducta hacia Cuba frente a la claudicación de todo un continente. Como teníamos que haber recibido al presidente que ha dado incontables muestras de amistad hacia nuestro país y que supo cambiar cualitativamente las relaciones entre México y Cuba, de meras relaciones formales a verdaderas relaciones amistosas e incluso más fraternales. Como correspondía recibir a un destacado estadista del mundo, que fue propulsor de esa magnífica victoria de todos los pueblos subdesarrollados, que fue el acuerdo en las Naciones Unidas sobre los derechos y deberes económicos de los estados. Impulsor de esta nueva organización que surge como una esperanza para América Latina, que es el CELA, y de la cual, por supuesto, no se excluyó a Cuba
como impulsor de medidas tales como la creación de la compañía naviera multinacional en el Caribe, como combatiente en favor de las relaciones con Cuba, como estadista que en toda América Latina llevó su voz de condena al bloqueo económico hacia Cuba y que en todas partes exhortó a los gobiernos en favor de nuevas formas de relaciones con Cuba, como el presidente de un país con el cual tenemos estrechas y profundas relaciones históricas. Hemos recibido al presidente Echeverría, en primer lugar, como un ilustre estadista internacional y como un amigo de nuestro país, y no podíamos haberlo recibido de otra manera. Nosotros no hicimos ninguna cosa especial para él, sino concederle a México y a su presidente los honores, el afecto y el entusiasmo que merecían por parte de nuestro pueblo. Juan Chávez, del Nacional. Comandante, dentro del contexto del emocionado grito "Viva México y viva Cuba", yo quiero preguntarle si la unidad cubana-mexicana en el tiempo es ya afirmativa de que la doctrina de la cooperación es el camino más sólido para arribar a un internacionalismo en el que las ideologías políticas y económicas sean cuestiones secundarias. En la pregunta está contenida la respuesta. Digo que sí, estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio, que significa que el camino de la amistad y la cooperación es el camino del futuro de nuestros pueblos, sobre todo cuando los pueblos tienen tantos intereses comunes y tantos vínculos en común como México y Cuba. ¿Algún periodista de la prensa permanente extranjera? Por favor. Gennady Petrov, agencia TASS-URSS. Señor presidente, ¿cómo valora usted las perspectivas de colaboración entre México y el CAM? En realidad, muy positivas. En abril de 1973, invitado por el gobierno de la Unión Soviética, estuve al frente de una delegación tan numerosa y múltiple como la que me ha acompañado en este viaje, y echamos las bases para relaciones comerciales y económicas con los países socialistas. Yo creo que hay en el campo socialista importantes avances tecnológicos y económicos muy interesantes para México. No es solamente una cosa de principio de multiplicar después de un largo aislamiento, de depender de un solo mercado y en la búsqueda de equilibrios. No. Sí queremos tener relaciones con todo el mundo en tanto que se respete nuestra soberanía y en tanto que se respeten algunos derechos intocables del hombre. No tenemos relaciones nosotros con el actual gobierno chileno, con el gobierno de Sudáfrica, desde hace muchos años con el gobierno de España, pero estamos multiplicando nuestras vinculaciones. Y las perspectivas son muy positivas. Nos hemos asomado a la industria de la Unión Soviética, hemos encargado ya los diseños de un tractor útil que con una combinación de elementos mexicanos pues, no sea posible construir en México, y que viene a llenar un hueco dentro de la gama de la maquinaria agrícola. Hemos encargado a Polonia 6 barcos atuneros de primera calidad. Importamos con frecuencia maquinaria checoslovaca. Hemos concurrido a exposiciones en Alemania Oriental y, en fin, estamos en un contacto que no tenía precedentes, no sé por qué temores, con los países socialistas que integran el Comecon. En el curso de un mes firmamos ese acuerdo y firmamos un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Veníamos dependiendo de un solo mercado. El 35% de nuestras ventas, el 35% de nuestras compras en términos generales
se hacía con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto como que era una parte económica del llamado destino manifiesto. Creo que en 4 años hemos multiplicado amigos, mercados, relaciones económicas y culturales con todo el mundo. Esa es la política general que ha caracterizado la vida internacional de México en lo que va del presente gobierno. Tenemos mucho interés, después de la gran exposición soviética que inauguré en unión de 120 mexicanos de todas las actividades hace 1 año y medio en la Ciudad de México, de buscar todo aquello que nos sea útil y ofrecer todo aquello que sea útil a los países socialistas, en la forma más equilibrada, más respetuosa y más amistosa. Ricardo Garibay, Excelsior. Tengo una pregunta para el comandante y otra para el presidente. Ambas serán muy breves y un poco abusivas. Como de costumbre. Comandante Fidel Castro, dijo usted ayer que la revolución no tolera, no permite oposición o divergencia con la revolución, que la libertad de expresión en Cuba tiene un límite obligado, insalvable, que es la revolución misma. No hay transigencia desde la revolución hacia sus críticos. Esto parece necesario y hasta bueno, pero me recuerda muy de cerca a las bárbaras organizaciones eclesiásticas a lo largo de la historia. ¿Es justa mi apreciación? No, no es justa. Es injusta. Tu pregunta es corta, ¿no? Pero la respuesta no es fácil que pueda ser corta. Metes en unos temas, anuncias preguntas breves y temas largos. En primer lugar, no nos puede comparar con las bárbaras instituciones eclesiásticas. Porque todas esas instituciones existieron a lo largo de la historia para defender los intereses feudales, los intereses de las minorías, los intereses de los explotadores. Y el gobierno revolucionario es la antítesis de todo eso. Es contra los intereses de las minorías, de los privilegiados, de los explotadores. Hay un contenido muy diferente entre la acción de una revolución y la acción de esas organizaciones de las que tú has hablado. También los cristianos en los primeros tiempos tuvieron que sufrir muchas persecuciones. Los circos los lanzaban a los leones, los crucificaban. Hay una época, desde luego, en que el ideal religioso tuvo que ser defendido frente a los ricos, a los poderosos, a los explotadores. Los revolucionarios contemporáneos, los revolucionarios socialistas han sido como los cristianos de los primeros tiempos. Han tenido que sufrir todo género de persecuciones. Ahora, los marxistas, tú me metes en este tema, tienen un principio. Consideran la sociedad capitalista, igual que la sociedad burguesa, como un periodo de dictadura de las minorías sobre las mayorías, de la explotación, es decir, de los privilegiados contra el pueblo. Y ejercieron esa dictadura de distintas formas y la ejercen en Estados Unidos, ese país que se presenta como modelo de sociedad democrática. Es todo un sistema muy bien instrumentado de explotación. Sino de dónde han salido los fabulosos capitales de los monopolios, sino de la explotación de los trabajadores, del trabajador norteamericano y todavía de una forma más brutal del trabajador negro, explotando a todos los trabajadores americanos, pero el trabajador negro, al chicano, al puertorriqueño, al latinoamericano y a todos. El socialismo planteó que había una fase de transición también consistente en lo llamado la dictadura del proletariado. No concibió el marxismo, el sistema social como una democracia al estilo burgués,
Marx habló con mucha claridad, y Lenin, de la dictadura del proletariado. Era un régimen de fuerza, en que sencillamente los explotados tomaban el poder del Estado y ponían el poder del Estado a su servicio, y suprimían los derechos y las prerrogativas de la sociedad burguesa y de la clase burguesa. Así fue proclamado de los primeros tiempos por el marxismo. Tú puedes hablar de democracia obrera, es decir, de una democracia de la mayoría. Tú puedes hablar de una dictadura popular, porque era necesario hacer los cambios estructurales, despojar a la burguesía de su poder, del poder del Estado, del poder económico, del poder de los medios de divulgación masiva, del poder de los... incluso de la propia cultura, de los propios hábitos de pensar que habían inculcado. El socialismo no significa solo una conquista del poder político, tiene que conquistar el poder económico y tiene incluso que cambiar la cultura. Y se consigue como una fase de fuerza, es coercitivo realmente. Nosotros no venimos diciendo que aplicamos la democracia burguesa, porque eso es una gran mentira, ¿no? Ni pensamos en términos de democracia burguesa. Pensamos en términos de democracia obrera, democracia proletaria, en la cual efectivamente hemos suprimido los derechos de la clase, que era la clase explotadora del país y del imperialismo. Es así como lo hemos concebido, es así como lo aplicamos. Naturalmente que nosotros llamamos a nuestro sistema una democracia porque en primer lugar se apoya en todo el pueblo. En segundo lugar brinda una participación del pueblo como jamás lo ha tenido ninguna otra sociedad humana. En tercer lugar, hay una incesante discusión y participación del pueblo en todas las medidas esenciales. Las leyes aquí se discuten con el pueblo y entrañan no solo un proceso democrático para aprobar una ley, sino un proceso educativo del pueblo. Pongo un ejemplo, la ley del Código Civil, el Código de Familia. Se hizo un proyecto, se discutió con todo el pueblo, pero era un tema muy delicado porque eran los problemas de la igualdad de la mujer, afectaba la supremacía histórica del hombre durante milenios. Muchos hombres eran incapaces de entender esas nuevas disposiciones y fue precisamente en la discusión con todo el pueblo en que se hace conciencia. No solo se aprueba una ley, sino que ya la ley viene aprobada con el consenso de la inmensa mayoría de la población. Ahora estamos discutiendo el proyecto de la nueva Constitución. En ese proyecto de la nueva Constitución se discute también con todo el pueblo. De modo que no hay ninguna medida fundamental aquí, ninguna ley fundamental que no se discuta con todo el pueblo. Hay una participación del pueblo en la formulación de las normas jurídicas y de las leyes que no ha existido jamás en ninguna sociedad. En otros países la aprueba un parlamento, que aquí la tiene que aprobar prácticamente todo el pueblo, que participa en la formulación de leyes. De manera que la dictadura es la dictadura de la inmensa mayoría del pueblo. Por eso también te lo puede llamar dictadura, lo puede llamar una democracia obrera, una democracia popular. En realidad hay distintos nombres para hacerla. En este periodo de tránsito, ciertamente los derechos tradicionales de la clase burguesa son suprimidos. Hay una lucha por cambiar la cultura del pueblo, es decir, vieja cultura establecida por las clases dominantes por una nueva cultura, una nueva concepción de la vida, del Estado, de todo, que interprete los intereses de las clases históricamente explotadas. Desde ese punto de vista, nuestras medidas han sido rígidas en relación a lo que podemos llamar la oposición de la burguesía. Ellos antes eran los dueños de los periódicos, de la radio, de la televisión, de la economía, del ejército, todo eso. Hoy no son dueños de nada de eso. Ellos antes le prohibían al obrero el acceso a esos medios, en la realidad. Hoy nosotros le prohibimos a ellos y a los intérpretes de su ideología el acceso a esos medios. Es de verdad un periodo de tránsito. Nuestro Estado todavía no es un Estado totalmente constituido. En los próximos tiempos nosotros iremos a una aplicación más consecuente todavía de los principios marxistas, en la constitución de los poderes populares y en la forma del Estado socialista. En realidad hemos tenido un gobierno provisional, se puede decir, durante 15 años. Ya esa provisionalidad propiamente va a cesar para el establecimiento de las instituciones definitivas del pueblo y del Estado cubano. Es cierto, si tú dices que nosotros no permitimos
la actividad de los enemigos de la clase obrera, eso es cierto. Y es así, lo proclamamos, no lo ocultamos. Pero yo no creo que sea justo compararnos con las instituciones medievales de las que tú hablaste. Gracias, señor comandante. La pregunta para el presidente de México es la siguiente. Usted ha insistido, señor, en que su política exterior es correspondiente de su política interior, al grado de que ambas son como las dos caras de una misma actitud política. Sin embargo, la opinión pública, o yo como opinión pública, cree que, habiendo sido inobjetablemente progresista en su política exterior, no ha conseguido serlo tanto en su política interior. ¿Es justa mi apreciación? ¿Me permite usted el derecho de disentir? En México las circunstancias son distintas. Aquí está la demostración con el periodista mexicano que habla con el presidente. Tenemos muchos problemas, tenemos viejos problemas. Yo debo confesar que es mucho más lo que la Revolución Mexicana tiene que resolver que lo que hasta ahora ha logrado. México ha hecho un gran esfuerzo a través de su historia. Y esto significa simplemente hablar de nuestro país. Desde 1824, con nuestra primera Constitución, consagramos la libre expresión de las ideas. Y la hemos mantenido. No ha sido la revolución de México ni pretende ser una revolución socialista. Es, con la Constitución de 17, una democracia social. Pero, pues todos somos hijos de la historia. Es decir, que tenemos, y por eso el comandante Castro Ruz se ha referido concretamente a los problemas de Cuba. Tenemos nosotros que ver de modo muy directo nuestros problemas históricos. Cada país hace lo que puede hacer. Todos quisiéramos hacer aquello que constituyera un ideal. No creo que la política internacional sea extraordinaria, pero tampoco creo que la política internacional se le quede atrás. Ha sido fundamento de la misma. Con la libertad de prensa, tenemos ¿cuántos periódicos diarios en la Ciudad de México? ¿20 y tantos? 700 estaciones de radio. Solo en la Ciudad de México 6 canales de televisión, 4 en manos de la iniciativa privada como concesión. Y con un sistema que quizás haya resuelto, de acuerdo con nuestra historia y con nuestra idiosincrasia, un problema fundamental. Yo no pretendo establecer una confrontación. Son sistemas distintos, efectivamente, el cubano y el mexicano. El socialismo y la democracia social. Pero hemos resuelto un problema. Lo que nos vino desde el siglo XVIII. La lectura de enciclopedistas. El conocimiento de los prolegómenos de la Revolución Francesa. La existencia de los partidos políticos. Y de las libertades individuales y sociales por las que ha luchado el pueblo mexicano. El pueblo mexicano ha luchado cuando no soñaban, por ejemplo, en la vieja Rusia de los zares, con la más mínima libertad por la que luchaba el pueblo mexicano, desde 1810. Y cuando la represión zarista consolidaba un estado mental que impedía toda oposición al régimen, Benito Juárez, con las libertades de México, y hablo a la resolución de ese gran problema, que para mí es el fundamento de la resolución de todos los demás problemas. Luchaba renovando al país contra viejas estructuras feudales y luego
para devolverlo a la segunda independencia. Y con estas ideas, con la no reelección y con la bandera del sufragio efectivo, se destruyó el gobierno de Porfirio Díaz. Y con estas banderas hicimos una constitución en donde conciliamos las libertades individuales con las libertades sociales. Sí hay contrastes, evidentemente los hay, pero es que el pueblo, que también manda en México, no ha querido lo que ha querido en Cuba. Hemos mantenido eso. Tenemos muchos periodistas y los respetamos, marxistas, leninistas. Pero cuando se toca uno o simplemente se le ve feo, se habla de represión. Ellos no admitirían nunca ninguna restricción, ni ellos, a una limitación a las extraordinarias libertades que como sistema se han instaurado en México. Que no hemos resuelto muchos problemas, de acuerdo, hay mucho que resolver. Yo opino que si queremos llegar a la resolución de acuerdo con nuestras ideas y nuestras aspiraciones y necesidades de muchos problemas, tenemos que luchar todavía siglos. Las realizaciones las considero muy modestas. Hay cosas muy importantes. Tenemos un gran desarrollo industrial, 3 millones de trabajadores sindicalizados, 8 millones de campesinos organizados. Tenemos grandes contrastes económicos. Son problemas de la libertad. Son problemas de los obstáculos que con las libertades individuales y sociales se oponen a los deseos de un Estado revolucionario. Pero nuestra historia nos impide hacer otra cosa. Tenemos que pensar estrictamente en la no reelección. Tenemos que pensar estrictamente en que cuando a un periódico le falta papel, a un periódico que no es capaz de atacar a una compañía transnacional porque le da anuncios, y sí al gobierno o al presidente, y así pasa con muchos periódicos de México. Los diarios que gozan de todas las libertades nunca atacan a fondo a las compañías transnacionales que les dan anuncios. Ni sus editorialistas son verdaderamente independientes. Que lo oigan bien. Cuando ellos llevan un artículo que ataca los intereses fundamentales de la publicidad comercial, se lo rechazan. Categóricamente lo afirman. Pero al presidente se le puede atacar y nadie los molesta. Les damos una palmadita. Se sienten porque a veces no leemos lo que escriben y porque no les ponemos cara de enojados. Son los efectos de la libertad. Y cuando a ese periódico le falta papel, se lo proporcionamos. Ese problema ya lo tenemos resuelto y para mí ese problema es la base de la resolución de todos los demás. Dentro de eso tenemos que acelerar nuestra política social. Tenemos que incrementar los satisfactores sociales de todo género. Hay muchos caminos para servir al pueblo. Pero México tiene un viejo compromiso histórico que nos viene desde el siglo XVIII. ¿Qué podemos hacer al respecto sino pensar que es la plataforma para la solución de todos nuestros problemas? Y a nuestros opositores políticos los subimos a nuestro avión y nos lo llevamos para que vean lo que hacemos. Ellos sí. Son métodos distintos. Lo que yo les pido a los que tienen todos los días de entregar un artículo editorial y a las 8 de la noche les indican de lo que deben de escribir o a ellos se les ocurre, es que al sentarse piensen lo que van a decir, que actúen responsablemente, que siempre piensen en su patria, que no teman que los van a suspender por los intereses económicos de las empresas que sirven. Es lo único que les pedimos. Es un método de trabajo distinto, es otro camino. Pero eso es lo que nos ha permitido desarrollar una política internacional a la cual se ha referido el comandante Castro Ruz. No sé si me acabo de explicar. Gracias. Compañero de la prensa cubana, por favor. Jesús Suárez, del periódico Juventud Rebelde, órgano de la Juventud Cubana. Señor presidente de México, usted ha sido uno de los gestores principales del sistema económico latinoamericano. Quisiera que en esta ocasión nos pudiera abundar sobre su creación y sobre las perspectivas que abre este organismo para el futuro del área. Lo hemos propuesto para defender la economía de América Latina. Algunas opiniones y determinaciones de otros países latinoamericanos las hemos tenido que forzar insistiendo.
Si en América Latina abundaran los hombres valientes y decididos, como el comandante Castorruz, esto estuviera marchando más a prisa. Tiene la visión. Pero hemos echado una base. Necesitamos defender los precios de lo que producimos en los grandes mercados internacionales. El CELA va caminando, no obstante, algunas reservas, algunas recámaras psicológicas, algunas tendencias que hemos observado en países latinoamericanos amantes de su dependencia. Se trata de un foro de negociación, de una oficina para que nos enteremos cómo andan los precios de lo que producimos en el mundo, cómo andan en el mundo los precios de lo que compramos, cómo consolidamos la oferta, cómo podemos unificar la compra de equipo ante vendedores no siempre honestos o ante vendedores que nos venden a precio de inflación o de especulación. Cuando pensamos en los ideales de Bolívar y en los ideales de Martí que iluminan todo el siglo pasado, con los cuales comienza el siglo pasado y con los cuales acaba el siglo pasado, llegamos a la conclusión de que debemos ser más prácticos y más valientes y más decididos. Hemos tenido que vencer presiones que antes se consideraban muy poderosas y que a otros habían amedrentado para llevar a cabo la realización de esto a lo cual se ha referido el comandante Castro, en forma que tanto le agradecemos y que significará el comienzo de una alianza. América Latina debe ser algún día una federación política. Hemos sido los Estados desunidos del sur, nos ha dividido el expansionismo norteamericano, pero nosotros somos los causantes por un viejo individualismo heredado de esta desunión. No solamente podemos ostentarnos como víctimas, porque además de ser poco viriles, poco fecundo, hemos sido desde los días de la independencia demasiado aislacionistas e individualistas. Si nos comenzamos a unir en lo económico, sin preocupaciones de que alguien nos exporte una revolución o una idea o que aliente cosas que en otros países no se logran hacer, y haya, como pasa con Cuba en muchos países, una envidia nacional por las reformas sociales tan profundas y tan valiosas de Cuba, y vencemos todo eso, daremos un paso adelante en América Latina. A veces somos muy optimistas cuando caminamos unidos, cuando se realizan actos de reconocimiento, de entendimiento como este de Cuba y México, y ahora llega a su punto culminante, pero que no será tan importante como el de los meses y los años próximos. Pero a veces, cuando vemos reservas y temores, y el viejo espíritu colonial, y la inclinación a la dependencia, entendemos que tenemos que empujar mucho, que luchar mucho. Y será, amigo de Juventud Rebelde, por la política internacional como resolvamos y aceleremos la solución de muchos problemas internos. Hay una interdependencia en lo económico. Defendamos nuestras soberanías en lo político y seamos inteligentemente más independientes en lo económico. La política internacional es un factor para acelerar la resolución de problemas internos. No hemos resuelto muchos problemas de la política exterior, pero los que hemos resuelto, Ricardo Garibay, nos van a ayudar para resolver problemas interiores, de comercio, de intercambio tecnológico. Si en los últimos años las relaciones entre México y Cuba han sido permanentemente respetuosas y de una intensa colaboración de creciente cohesión en lo económico, a partir de esta visita van a ser las relaciones más intensas entre dos países latinoamericanos en materia de intercambio tecnológico, de coinversiones, de ayuda mutua en muchos terrenos útiles para los dos países. Es así como se refleja la política internacional en la política interna. Más bien la política internacional se apoya en la política interna, es una expresión suya. No sería posible, pese a la gran libertad que a veces libertinaje e irresponsabilidad en México, no sería posible que en vísperas de la sucesión presidencial hubiéramos salido justamente hace mes y medio, cuando estamos a unos días de la iniciación de una profunda campaña presidencial en México, en que se van a definir muchas cosas para arriba y para adelante como las queremos, si no hubiera una tranquilidad esencial por las libertades de México.
Yo quiero que me digan, ahora en tiempos de inflación, ahora en tiempos de escasez de alimentos, si es fácil que en países con problemas como los nuestros, que son de muchos países, pueda el jefe del Estado, con los directivos de las organizaciones políticas, con los directivos de los poderes constitucionales y de todas las actividades, salir mes y medio del país. Es que tenemos más problemas resueltos de lo que fingen creer muchos francotiradores de libertinaje, que vale emplear nuestra libertad. A eso me refiero. No sería posible, en tiempos de inflación y de las inquietudes que puede aflorar en México como en otros países, a quienes pacientemente vigilamos que nunca les falte papel ni tiempo en el éter, digo en el espacio atmosférico, no sería posible salir si no estuvieran problemas esenciales resueltos. En nuestro sistema económico es necesario nivelar los salarios con los precios. Así pasa en una buena parte del mundo. Hemos tenido una política social cuyos resultados los estamos contemplando. No ha habido en México una huelga importante en mucho tiempo, y no porque las huelgas no se permitan. El año antepasado hubo un panorama general de huelga de nuestros amigos, los dirigentes obreros, y cuando los empresarios particulares, porque los estatales ya lo habían aceptado, aceptaron conversar, simplemente hicieron un ajuste aritmético para compensar y aún superar el desnivel por la inflación. El año pasado ocurrió lo mismo. En lo que va del año se han estado revisando los principales contratos colectivos de trabajo. Durante la gira, y pude salir de revisar el contrato más delicado de México, el de la industria petrolera, y simplemente me avisaron, creo que Argel, que el asunto estaba satisfactoriamente resuelto, con el sindicato que está produciendo el petróleo y que tiene justa demanda social. Entonces, no es que haya más problemas, ni es que sean demasiados los problemas que no se han podido resolver. El gran problema resuelto a nuestro estilo, con nuestra tradición, con nuestra historia, con los objetivos específicos, con nuestro respeto a todos los demás países, porque cada uno tiene sus problemas y modo de resolverlos, es que simplemente hemos podido dejar las cosas en manos de las instituciones y mañana veremos que no eran más que el día de la salida, que no eran más que con una mayor lejanía respecto a la iniciación de la campaña presidencial que comienza en pocas semanas. Yo me podría referir con datos a muchas cosas. Podría hablar de que hemos cuadruplicado en 3 años el crédito para el campo, de que reconociendo las fallas de nuestra reforma agraria, que no se planificó, no se acostumbraba a planificar en 1912 y en 13 y en 15 y en 17, que se hizo como una avalancha, como una reconquista del viejo mundo indígena inclusive, que perteneció a naciones muy poderosas en contraste con otros países. Es una complejidad de nuestra historia específica. Y podría hablar también del impulso de la industria siderúrgica, de la industria petrolera, la triplicación del presupuesto de educación pública y del crecimiento de la industria petroquímica, lo cual ha venido a resolver muchos problemas. Basta decir que regresaremos mañana tan tranquilos como nos despedimos en momentos realmente críticos. Muchas reuniones internacionales no se han resuelto porque los jefes de Estado no pueden abandonar su país. Por los problemas de la inflación, por problemas políticos. Si esto vale como un testimonio, acéptenlo usted. Dear Challenger, L'Express. Mr. Prime Minister, your answer to the question about the partial lifting of the blockade against Cuba was, I think, rather clear and precise, but I would like to clarify one point. When you said that you were willing to discuss with the United States sincerely and fully, but not with a dagger in your heart, are you saying that the entire lifting of the blockade by the United States is the precondition to any discussions of the other outstanding problems between the United States and Cuba and the normalization of relations between the two countries?
Señor Primer Ministro, he comprendido perfectamente bien la respuesta en que usted hizo referencia al levantamiento de las sanciones, el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba. También lo escuché decir que estaba dispuesto a discutir los problemas todavía sobresalientes con toda sinceridad, abiertamente y honestamente con los Estados Unidos, pero que no quisiera discutirlos mientras el pueblo cubano tuviese un puñal encajado en el pecho. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que para poder discutir los problemas abiertamente con los Estados Unidos y honestamente, es necesario quitar esta daga que está encajada en el pecho, eliminando todas las sanciones a Cuba. ¿Este será prerequisito de las negociaciones con los Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo pienso que el efecto fundamental del bloqueo, o el carácter más agresivo del bloqueo, todavía persiste, que es la prohibición total de comercio entre Estados Unidos y Cuba. Creo que esa medida perjudica a Cuba, perjudica también a Estados Unidos. Nosotros no tenemos establecido ningún bloqueo contra Estados Unidos. Nosotros no tenemos establecido ninguna prohibición de comerciar contra Estados Unidos. Luego, ¿por qué se mantiene por parte de Estados Unidos la prohibición? Se mantiene como un arma política, un arma económica contra nuestro país. Un arma que los propios Estados Unidos condenan cuando otros países se lo aplican a él. Y que mientras existan esas medidas, no existe una situación de igualdad para discutir entre dos países. Nosotros sí queremos discutir con Estados Unidos y sí queremos negociar con Estados Unidos, pero deseamos que exista un mínimo de condiciones de igualdad y de dignidad para poder discutir, y no mientras se mantiene una medida muy agresiva, como es la prohibición de todo comercio. No es una condición, yo diría que son los requisitos esenciales para que exista la igualdad de condiciones para discutir con dignidad. Que no obstante ese criterio nuestro, consideramos la medida anunciada en el día de hoy como una medida positiva, que nos satisface y que la saludamos, y que a nuestro juicio implican un avance hacia las posibilidades de la creación de esas condiciones que nos permitan discutir en condiciones de igualdad y de dignidad. Si ustedes me permiten, yo quiero manifestar que en realidad hay un bloqueo latinoamericano contra los Estados Unidos. Es un bloqueo en la conciencia de los campesinos, de los trabajadores, de los universitarios, de las nuevas generaciones. Un bloqueo psicológico, un bloqueo moral, que no van a poder diluir los Estados Unidos en tanto no cambien radicalmente su política frente a toda América Latina. Vladimir Korotkov, Radio y Televisión de Unión Soviética. Señor Presidente, yo quisiera preguntar cuál es su opinión, qué lugar ocupa Cuba de hoy en el mundo y qué papel juega su política exterior. La política de Cuba es muy relevante. No solamente ha logrado los grandes avances en la educación, en la política habitacional, en la pesca, en la ganadería, en el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar, en muchos aspectos extraordinarios de la agricultura. Cuba ha resuelto un problema esencial frente a las nuevas generaciones. No creo que haya país en el mundo que atienda a los niños y a los jóvenes como establece en Cuba, con un sentido lleno de cordialidad. Yo me he asomado al socialismo en algunos grandes países socialistas, sobre todo los más poderosos. Hay mucha rudeza en muchos países socialistas
Y aquí hemos visto, aparte de lo que como una necesidad teórica y práctica manifestaba el señor primer ministro, un gran sentido de respeto a la dignidad humana y de atención a las nuevas generaciones, en el trato de los dirigentes de las empresas de todo género con todos sus colaboradores y compañeros. En otras partes, en las fábricas, se siente la diferencia de jerarquías por el trato que se da a quienes laboran en una forma bajo dirección, independientemente de las diferencias que pueda haber en un país como una democracia social avanzada como México, que ha tenido más graves problemas internacionales que Cuba y que está luchando denodadamente para resolverlos. Independientemente de eso, nosotros hemos sido testigos de algo que han desfigurado mucho los grandes medios de la información y la publicidad internacional. Logros en lo interno y su significado en la política internacional. Bastaría ver cómo se ha desfigurado la imagen de Fidel Castro Ruz por los grandes medios informativos. Se ha cometido con él una injusticia que a él no le importa mucho, pero que nosotros hemos comprobado que se ha cometido. Este patriota, luchador incansable, inspirado revolucionario, se le ha presentado por los intereses que ha atacado en una forma irreal. Esos medios nunca han cumplido con sus deberes profesionales. Que vengan a conocerlo y que vengan a ver lo que se ha hecho bajo la revolución que soñó y que ha dirigido. Y en la política internacional, el reflejo hacia Latinoamérica sin exportar revoluciones y como un simple testimonio de lo que Latinoamérica puede hacer en ciertas condiciones, su activa militancia, independientemente de que a los no alineados les falte una estructuración económica que quisiéramos que adquieran pronto, con la aportación dada, y qué bueno eso para un país hermano, miembro de los no alineados, que ha dado Castro Ruz en nombre de Cuba. Si este tercer mundo lo vamos a organizar, será con una columna vertebral económica que realmente libre a sus miembros de cualquier forma de dependencia, para que haya una ayuda que se den unos a otros. En eso pensaba hoy yo al visitar el Instituto Lenin y ver sus laboratorios, su espíritu de investigación. Y en México estamos creando la Universidad del Tercer Mundo para conocer las tecnologías desarrolladas en nuestros países, independientemente de los países de mayor desarrollo, que tuvieron más suerte para ser antes de la Revolución Industrial o que comenzaron antes de la investigación científica, pero que ahora nos permite intercambiar. En eso pensábamos ahora, como lo pensamos antes, en excelentes instituciones educativas, de que modestamente muchas veces afuera no habla el gobierno cubano, pero que son ejemplares aún para los países más ricos y más desarrollados. Todo este significado tiene. Saludamos a la Revolución Cubana con mucho respeto para su política interna, con mucho respeto para su política internacional. El señor James Reston. Prime Minister, could I ask a question for clarification on what seems to me to be a critical point? Me permite usted hacer una pregunta para que se aclare lo que a mí me parece ser un punto crítico. Are you saying that there can be no negotiations, even on the question of how to negotiate, unless the United States lifts its blockade entirely? Señor primer ministro, lo que usted está diciendo es que no puede haber ninguna negociación con los Estados Unidos, ni siquiera una negociación de cómo negociar, a menos que los Estados Unidos elimine totalmente su bloqueo. Bueno, yo creo que puede haber una negociación de cómo negociar, en la cual nosotros planteamos que para que haya negociaciones serias
responsables, justas, en plano de igualdad y de dignidad entre los dos países, es necesario que el bloqueo, en su parte esencial, cese. Y la parte esencial del bloqueo es la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos, que de otra forma no sería sino un arma para exigir a Cuba. Se puede hablar de cómo negociar, en la cual nosotros siempre plantearemos la necesidad de que existan condiciones de igualdad para discutir y para negociar. ¿Para qué discutir si no existen condiciones de igualdad? Si una parte se reserva un arma poderosa contra la otra parte. Negociar en condiciones de presión, negociar en condiciones de fuerza, no nos parece razonable, no nos parece justo. No es un capricho. La medida del bloqueo afecta tanto a Cuba como a Estados Unidos, a los dos países. Afecta a los propios intereses de Estados Unidos, afecta a un principio que siempre defendió Estados Unidos, que fue el de la libertad de comercio. Constituye incluso un arma que los enemigos de Estados Unidos pueden usar un momento dado contra Estados Unidos. Y cuando otros enemigos o alguna gente ha usado esas armas contra Estados Unidos lo ha considerado un hecho muy grave. Estados Unidos dice que si hay embargo petrolero, habrá intervención militar. Luego considera el embargo como una medida muy grave, como una medida muy ofensiva, como una medida muy agresiva. Y Estados Unidos practica contra nosotros no solo un embargo energético, sino un embargo absoluto, total. La prohibición de ventas de equipos, de tecnologías a Cuba, la prohibición de ventas de alimentos a Cuba, la prohibición de ventas de medicinas a Cuba. No se puede concebir una política más cruel de un país poderoso, rico como Estados Unidos, frente a un país pequeño y subdesarrollado como Cuba, para perseguir el objetivo de hacer fracasar a la revolución, para perseguir el objetivo de asfixiar a la revolución, de liquidar al gobierno revolucionario. Bueno, esos eran los objetivos que tuvo en un tiempo. Y hoy son objetivos que se mantienen como un arma de negociación. Y eso es lo que nosotros consideramos una situación que no brinda el mínimo de condiciones para discutir. Eso no quiere decir que nos opongamos a tener contacto. Incluso que no quiere decir que nos opongamos a sostener algunas conversaciones. Pero mantenemos el principio de que para que se negocie realmente a fondo, es necesario que cese el embargo económico contra Cuba por parte de Estados Unidos. Señor presidente, comandante en jefe, nosotros a nombre de los periodistas cubanos le damos las gracias por su atención esta tarde. Los periodistas cubanos no tenemos más ninguna pregunta que hacer. No sé de parte de nuestro amigo Fausto Zapata si nos queda algo. Bueno, por parte nuestra nada más hay una más que les queremos pedir. Sería formulada por el señor Oliverio Duque del Sol de México. Este planteamiento es tanto para el comandante Fidel Castro como para el presidente de México. Existen en América Latina 15 regímenes militaristas. Ante esta situación quisiera pedirles un comentario sobre cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo y evolución de nuestros países. ¿Para quién es la pregunta? Lo importante, en mi opinión, no es si se trata de un gobierno militar o de un gobierno civil. No es lo esencial el tipo de propósitos populares que se busquen por lo que respecta a la forma política. Lo esencial es el sentido profundo. Se está buscando, independientemente de la coyuntura, civilista o militarista, un camino de redención social en todos los aspectos. México ha tenido durante mucho tiempo, y creo que lo está teniendo, un régimen civilista. Pero el ejército es la garantía de la evolución política y democrática de nuestro país. Tiene un importante papel. En otros países, el régimen militar impulsa las grandes reformas sociales. Quiere decir
que el ejército es un instrumento del pueblo independientemente del papel que desempeñe, un elemento positivo en tanto que su tarea apoye o dirija reivindicaciones populares. Lo dice un universitario, abogado, constitucionalista, presidente civil, y en cuyo país el ejército es la garantía de la marcha democrática. Lo dice de los regímenes militares. Lo esencial es el sentido profundo en lo político y en lo económico que sigue un país. Esa es mi convicción. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace el presidente, que lo esencial es la política del gobierno militar. Nosotros tenemos, se puede hablar de tantos regímenes militares, yo no he sacado la cuenta, no sé si serán 17 o 14 o 12, pero sé que, por ejemplo, no se puede comparar la política del gobierno militar de Perú y la política del gobierno militar de Chile. En Chile hay un gobierno militar que fue la reacción contra un movimiento popular, un instrumento de la derecha y del imperialismo para destruir la unidad popular y establecer el fascismo, así, fascismo con todas las características nazi, hasta en el estilo de los militares chilenos, que se visten como prusianos, saludan como prusianos, marchan como prusianos y asesinan como hitlerianos. Desde un artista, intelectuales, obreros, campesinos, que mutilan, torturan, matan, lo mismo hombres que mujeres, que acude a procedimientos típicamente fascistas, como es lo de buscar ahora un mecanismo para justificar la gente que ha desaparecido en Chile, porque infinidad de arrestados han desaparecido. Nadie sabe dónde están. He estado elaborando la teoría de que han muerto en el exilio. Nosotros sabemos de muchos nombres de gente arrestada y desaparecida totalmente. El régimen chileno, todas las características nazifascistas. Trasnochadas además, porque en esta época, si ya Hitler fracasó ignominiosamente, que a esta hora haya un Pinochet que pretende ejercer las funciones de Hitler, es un absurdo. Eso no tiene porvenir ninguno. En cambio, el régimen de Perú es un régimen político, progresista, nacionalista, que ha hecho una reforma agraria profunda, que ha recuperado el petróleo, ha recuperado el hierro, ha recuperado las industrias fundamentales del país, y que se esfuerza por realizar profundos cambios de estructura. Es decir, mientras tenemos un régimen militar fascista en Chile, tenemos un régimen militar progresista en el Perú, que trabaja por el pueblo y trabaja por la independencia nacional, trabaja por el desarrollo económico. Tenemos el caso también de Panamá. Hay un gobierno militar en Panamá, pero un gobierno de signo progresista. Un gobierno que es el primero en toda la historia de Panamá que ha adoptado una firme posición en defensa de la soberanía de Panamá, reclamando la reintegración de esa soberanía, reclamando sus derechos en la zona del canal, y que está librando una batalla digna de admiración y respeto por los derechos soberanos de ese país, cuando en otros tiempos hubo regímenes militares en Panamá que estaban al lado de los intereses imperialistas. Tenemos el caso, para citar también, el gobierno de Ecuador, gobierno militar, a mi juicio no de un signo tan progresista como Perú, pero que también tiene posiciones nacionalistas, de defensa de los intereses nacionales. No tiene relaciones con Cuba, pero en todas las reuniones internacionales adoptó la posición en favor de levantar el bloqueo de Cuba y votó tanto en Quito como en Costa Rica en favor de que se cesara el bloqueo. Otros gobiernos latinoamericanos militares son de corte fascista por completo. Hay que distinguir entre unos y otros. El presidente explicaba con mucha claridad el papel del ejército en México. Las condiciones de México ha disfrutado de una estabilidad de decenas de años.
En México las condiciones históricas viabilizaron el papel del poder civil y el rol que actualmente juegan los militares en México. En otros países no existió una revolución mexicana, no existió el establecimiento de gobiernos civiles. Son circunstancias diferentes en cada uno de ellos, totalmente diferentes. A ver, yo pienso que en determinadas circunstancias en América Latina pueden jugar un rol importante las Fuerzas Armadas. Y los hechos que mencioné son una prueba de esto. Porque en Perú no existían fuerzas políticas capaces de promover el cambio. Y sin embargo los propios militares han sido el elemento, el factor fundamental en esos cambios, como ha sido en Panamá. Yo pienso que los militares también en América Latina van tomando. Los militares fueron utilizados históricamente por el imperialismo norteamericano como instrumento de reacción y como guardianes del statu quo. Los Estados Unidos se esforzaron a organizar ejércitos en toda la América Latina, con algunas excepciones, ¿no? Pero en Cuba organizaron un ejército para mantener el statu quo. Y en casi todos los países latinoamericanos mandaron miles de técnicos. Instruyeron en Estados Unidos miles de oficiales en la represión, oficiales de la policía, oficiales del ejército, porque ellos consideraban al ejército como un instrumento de represión, un instrumento al servicio del imperialismo. Creo que tiene un significado histórico muy grande que los militares empiecen a tomar una conciencia nacionalista y empiecen a tomar una conciencia en favor de los intereses de sus pueblos. Desde el punto de vista de los intereses de los pueblos de América Latina, creo que debemos saludar realmente el hecho de que algunos ejércitos hayan tomado conciencia de sus deberes patrióticos y de sus deberes populares, porque priva a Estados Unidos de uno de los instrumentos más poderosos con que ha contado para evitar los cambios sociales. Y un ejemplo bien claro es el de Chile. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando Estados Unidos empezó a adoptar medidas contra el gobierno de Chile, a suprimirle los créditos, a crearle dificultades de todas clases con motivo de la nacionalización del cobre, en cambio mantenía óptimas relaciones con el ejército chileno. El Pentágono mantuvo estrechas relaciones con el ejército chileno, los proveyó de armas, de municiones, de equipos, de todo el tiempo. Se veía de una manera clara que veía en el ejército la gran reserva de la contrarrevolución. Y efectivamente pudo utilizarlo como reserva de la contrarrevolución. Y hasta ahora, con raras excepciones, los ejércitos han sido instrumentos del imperialismo para impedir los cambios sociales. Los nuevos hechos surgidos en los últimos años, demostrativos de que hay ejércitos que empiezan a tomar conciencia de sus deberes, sin duda que constituye un acontecimiento político de una gran importancia. No es este el único cambio que se ha producido. La Iglesia también fue históricamente en muchos países latinoamericanos defensora del statu quo. Y en los últimos tiempos hemos observado también por parte de sectores importantes de la Iglesia en América Latina que toman conciencia de los grandes problemas sociales de sus pueblos y adoptan posiciones en favor de los cambios de estructura, a favor del progreso. De modo que dos grandes pilares del imperialismo, los ejércitos y la Iglesia, están empezando a fallar. Están empezando a dejar de ser instrumentos de la reacción y del statu quo. Y nosotros como revolucionarios saludamos esos cambios. Y creo que en el progreso de América Latina, en los cambios de América Latina, en los avances de América Latina, tanto los militares como los creyentes pueden jugar un importante papel. Comandante, en nombre de todos los mexicanos que dentro de unas horas nos marcharemos a México, en nombre de los funcionarios, de los directivos políticos, de los periodistas, de los jóvenes, de los intelectuales,
de los artistas, de todos aquellos que hemos recibido su hospitalidad. Sin excepción, nuestra felicitación por las realizaciones de la Revolución Cubana y nuestro agradecimiento por la forma tan hospitalaria y fraternal con que nos han recibido. Muy breves palabras para darle las gracias al presidente por lo que acaba de decir y para expresarle que nosotros valoramos en toda su dimensión el carácter histórico de esta visita del presidente de México y de la delegación mexicana a nuestro país. Nosotros somos los que debemos expresar nuestra gratitud por el honor que constituyó esta visita. Aprovechar esta ocasión para expresar que el estrechamiento de la relación entre Cuba y México, este gran acercamiento que tanto promete y que tanto usted como nosotros aspiramos a que sea un ejemplo de relaciones entre dos países latinoamericanos, se debe en gran parte a su iniciativa, a los innumerables gestos de amistad que tuvo hacia nuestro país, a lo cual nosotros hemos sido sencillamente receptivos y cooperativos. Agradecemos la oportunidad de haber estado estos días junto con los mexicanos y junto con su presidente y poder apreciar sus grandes calidades políticas y humanas. Hemos tenido oportunidad de ver trabajar al presidente de México en sus relaciones con todos sus colaboradores, en el trato fraternal, afectuoso, considerado, con todos los hombres que trabajan junto a él, su incesante preocupación día y noche por las cosas estratégicas, por las cosas tácticas y hasta por los detalles. La oportunidad de apreciar la preocupación del presidente por los problemas esenciales de nuestras sociedades, de los problemas del pueblo, los problemas del niño, de los problemas sociales. Hemos tenido oportunidad de ver cuántas veces, donde quiera que llegó, quiso dejar un recuerdo, quiso ayudar de alguna forma. Ya lo venía haciendo desde hacía muchos meses. Y aquí en estos días hemos podido verlo de cerca, de su inagotable espíritu solidario, de su generosidad, donde quiera que llegó, además de su capacidad de organización y de ejecución. Nunca olvidaré, entre las muchas cosas que observé en estos días, como en una pequeña comunidad de campesinos donde llegamos imprevistamente, ofreció una biblioteca de 1000 volúmenes, ofreció un equipo de 100 vistas fijas, 50 obras artesanales y un busto de Juárez. Pero no solo ofreció todo esto, que estaba en México, sino que se propuso que estuviera al otro día en aquella comunidad. Y efectivamente no habrían transcurrido apenas 30 horas cuando todo lo que él ha ofrecido llegó allí. Hoy inauguramos un hermoso laboratorio de idiomas en la Escuela Lenin. Ayer inauguramos un magnífico mural en la Escuela Benito Juárez. Y no solo eso, sino que en la tarde de ayer, que se suponía que el presidente iba a tener una tarde libre, fuimos a ver el mural en la Escuela Héroes de Chapultepec. Y más adelante fuimos a ver, a unos cuantos kilómetros de allí, otro mural en otra escuela. El mural de la batalla de Molinos del Rey. Preciosos murales que se realizaron en nuestro país a iniciativa del presidente en cada una de esas escuelas que llevan nombres de hombres ilustres o de hechos heroicos de México. También visitamos la Escuela Lázaro Cárdenas, donde se va a hacer un mural también de un gran valor artístico. Son incontables los datos, los detalles, los hechos en que se demuestra la preocupación del presidente por los problemas de Cuba y su deseo de estrechar las relaciones entre nuestros dos pueblos
que, como yo dije anteriormente, se habían convertido de relaciones formales en relaciones fraternales. Conociéndolo de cerca es casi imposible conocer a nadie que trabaje tanto como él, que se esfuerce tanto como él, que se preocupe tanto por los problemas sociales y los problemas humanos como él. Y quiero declarar que nos sentimos agradecidos de la oportunidad de haberlo conocido personalmente. Y creo que estos días serán como un cemento, como un acero, que fortalezcan y estrechen indestructiblemente las relaciones entre nuestros dos pueblos. Hemos firmado importantes comunicados, pero no solo los hemos firmado. Lo más importante es la disposición tanto del presidente, que se preocupa extraordinariamente por los problemas de la tecnología y de la colaboración internacional. Lo importante, repito, es nuestro propósito, nuestra voluntad de trabajar de acuerdo con esos documentos que hemos firmado. Por último, les quiero decir a ustedes que para mí es la primera ocasión en que se presenta una entrevista de esta naturaleza. Yo digo que yo no me imaginaba cómo iba a ser esta entrevista. Incluso en este tipo de entrevistas, para expresar un elogio de un visitante, se hace difícil. Tal vez yo hable todavía con mucha más expresividad sobre mis opiniones del presidente si él no estuviera delante. A la vez creo que la entrevista se ha desarrollado con un magnífico espíritu democrático. Nuestros dos países, como dijo el presidente, tienen dos sistemas distintos. El régimen nuestro socialista, el régimen mexicano, como lo califica el presidente, de una democracia social. Tenemos ciertamente diferencias, una serie de cuestiones, sobre todo en cuanto a nuestros regímenes sociales, pero tenemos muchas más cosas que nos unen. Muchos más intereses comunes en todos los ámbitos, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía. Y por eso, en el desarrollo de la relación entre México y Cuba, la base ha sido precisamente todas esas cosas que nos unen, todas esas cosas en común por las que nuestros dos pueblos deben luchar. Lo que importan no son las diferencias que puedan existir en los sistemas sociales, sino la multitud de intereses y de objetivos comunes que nuestros dos pueblos y nuestros dos gobiernos tienen. Y por último, creo que cualesquiera que sean las diferencias acerca de si existe o no disentimiento en Cuba, si hay más posibilidades de que ataquen al gobierno en México, son los problemas diferentes. Yo creo que en esta conferencia ha habido una gran libertad de opinión y de expresión por parte de ustedes y por parte de nosotros, y que ha reinado aquí un clima realmente democrático en esta asamblea de periodistas cubanos, de periodistas mexicanos, incluso periodistas americanos, representantes de la prensa extranjera acreditados en nuestro país. Y por lo tanto, les quiero decir que aunque yo no sabía cómo iba a ser esta reunión, y era la primera vez que pasábamos por una experiencia de este tipo, y yo decía, pero ¿quiénes fueron los que inventaron este tipo de conferencias de prensa? Y yo le estaba echando la culpa a Zapata. Pero el presidente me dijo que se había instituido esta costumbre en diversos países que visitamos, y creo realmente, a mi juicio, que ha sido una agradable reunión con todos ustedes. Y por nuestra parte les damos las gracias. Señores periodistas, esta entrevista no ha concluido. Simplemente entra en receso. Continuará en la Ciudad de México en el primer semestre del año entrante. Gracias.